continuando incluso con las medidas de tendencia central que iniciamos a ver la semana anterior, hoy pues nos corresponde ver lo que es la mediana. Yo les mencionaba que las medidas de tendencia central también se les conoce como medidas de posición. Pues la mediana es una medida de posición. Si bien es cierto, dice que la mediana es el valor del conjunto de datos que mide la observación central del conjunto. Es la observación que está más centrada. O sea, lo que busca es una posición, ¿verdad? La mitad están por arriba de ella y la otra mitad de datos están por debajo de ella. Es decir, el punto que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, ¿verdad? ¿Sí? Es el ombligo de la información, como decimos nosotros, donde nosotros podemos fraccionar la información en dos partes iguales. Es en esencia la observación de la mitad, dice después que se han colocado los datos en una serie ordenada. Lógicamente que para poder calcular la mediana, necesitamos que el conjunto de datos esté ordenado, ¿verdad? Ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Lo que sí es que nosotros no podemos ubicar la posición de la mediana si no se encuentran los datos ordenados, ¿sí? Como yo les había mencionado la semana anterior, la mediana también, para el caso de la media, vimos media, datos no agrupados y datos agrupados. Para el caso puntual también de la mediana, vamos a ver ambos escenarios. Mediana para datos no agrupados y mediana para datos agrupados. Veamos primero el primer escenario, la mediana para datos no agrupados. La fórmula es simple y sencilla, ¿sí? N más 1 entre 2, donde N es una variante, ¿verdad? Donde N es el número de elementos del arreglo, el número de elementos de estudio, el número de elementos de análisis, ¿verdad? Entonces, y donde 1 y 2 son constantes, ¿verdad? Esas no van a cambiar, esas no van a cambiar en la fórmula, ¿sí? Para datos no agrupados, decíamos la semana anterior que es simple y sencillo identificar ambos escenarios, ¿verdad? Cuando existe agrupación y cuando no existe agrupación. Si hay agrupación es porque existe frecuencia, ¿verdad? O porque hay una tabla de distribuciones de frecuencias. Si no lo existe o si no lo hay, es porque están los datos sencillos, ¿sí? O los datos crudos, como decimos, que no han sido procesados, ¿verdad? Veamos un ejemplo sencillo, ¿sí? Los costos en millones, dice, del EMPIRA de 5 años se muestran a continuación. Se pide que calculemos la mediana. Veamos que los costos están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Y que contamos con 5 datos, ¿sí? Ordenados de menor a mayor. ¿Cómo nosotros encontramos la mediana? Decíamos que la mediana es n más 1 entre 2, ¿verdad? O sea, donde n es el número de elementos de estudio, o sea, 5 años. 5 más 1 entre 2, es decir, 3, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que esta va a ser la posición, la ubicación de la clase mediana. Pues, como se encuentran ordenados los datos, pues yo solo establezco 1, 2 y 3. ¿Sí? Esta es mi clase mediana o la posición de mi clase mediana. ¿Sí? O sea, la tercera posición, donde se encuentra el valor de 56 millones, esa va a ser la mediana de los costos de esos 5 años. ¿Sí? Veamos que se encuentran 1 y 2 datos por debajo y 1 y 2 datos por encima. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ubicado? Donde podemos fraccionar el conjunto de datos en dos partes iguales. Ahora, aquí estamos viendo un ejemplo con un número de datos impar. ¿Sí?
¿Qué pasa si lo hacemos con un número de conjunto de datos par? ¿Sí? Los datos centrales, dice, se suman y se divide entre 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque lo que vamos a buscar es un punto medio, ¿verdad? Para el escenario donde los datos sean par, ¿sí? Veamos aquí. Aquí contamos entonces con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos, ¿no? La posición de la mediana sería n más 1 entre 2, es decir, 6 más 1 entre 2. O sea que la posición es 3.5. ¿Dónde está ubicada esa posición? Pues la posición está ubicada entre el dato 3 y el dato 4. ¿Sí? Es por eso que la posición toma esos dos datos. ¿Qué hacemos para encontrar el valor que representa esa posición? Recordemos que decíamos que la mediana está ubicada en ambos datos. ¿Qué es lo que tengo que calcular? ¿O de dónde debo de partir? De un punto medio, ¿verdad? Cuando nosotros decíamos límite inferior más límite superior entre 2. Aquí lo que hacemos es exactamente lo mismo. 52 más 56 entre 2. O sea que mi mediana está representada por 54. Y 54 exactamente es el punto medio entre 52 y 56. ¿Sí? Digamos que se encuentra ahí, ubicada en medio de entre 52 y 56. Ese es el valor que está representada por la posición 3.5, ¿verdad? Y aquí, pues, obviamente encontramos dos datos por debajo y encontramos dos datos por encima, ¿verdad? Al final lo que buscamos, o mejor dicho, lo que la mediana requiere es ubicar una posición. No sé si tienen dudas, consultas con esto. Mediana para datos no agrupados no tiene mayor complejidad. Es simple y sencillamente ubicar la posición de la clase mediana. Lick, solo una consulta. Es que estaba Sí. haciendo el ejercicio 10 de la guía y es algo similar a lo que están pidiendo, pero los datos están desordenados. Entonces solo quiero verificar si primero tenemos que ponerlo de menor a mayor y luego poder sacar la mediana. Sí, puede hacerlo en ambos. Menor a mayor a menor, siempre le va a salir lo mismo. Las posiciones centrales, independientemente sean ascendentes o descendentes, no van a variar. Pero lo ideal siempre es ponerlo de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, Okay. debe existir un ordenamiento previo al cálculo de la ubicación de la mediana. Ah, ok. Gracias, Lick. Es que la posición de la mediana sí me salía, pero la mediana sí me salen datos diferentes cuando no están en orden. Ok, entonces sí es necesario que ordene los datos. Ok, Lick, gracias. Bien, veamos entonces el siguiente escenario. El siguiente escenario es la mediana para datos agrupados. Para calcular la mediana de datos agrupados, se supone que las observaciones en cada clase son iguales al punto medio de la clase, ¿verdad? Recordemos que nosotros desconocemos el valor exacto de los datos agrupados en las clases. Solo contamos con un rango, ¿sí? Entonces, es por eso que se hace el supuesto de que si bien algunos datos estarán por arriba de ese punto medio, otros estarán por debajo de ese punto medio. Entonces, cuando existe agrupación de datos, no necesariamente, o mejor dicho, no visualmente, va a quedar la mitad arriba y la mitad abajo. Porque siempre cometemos o creemos que la posición de la mediana va a quedar en una tabla de distribución de frecuencia, va a quedar exactamente en medio. No, eso va a depender de la agrupación de su clase, ¿verdad? La fórmula ya es un poquito más compleja, donde hay algunos elementos, ¿verdad? Que desconocemos, o mejor dicho, que no habíamos visto, ¿sí? Lo que sí es que ya hay un elemento que se menciona
para los datos agrupados, que son las frecuencias, ¿verdad? La frecuencia de la clase mediana, el ancho del intervalo, el límite inferior de la clase mediana. Entonces, aquí ya se mencionan elementos que requieren de agrupación de datos, ¿verdad? Veamos un ejercicio, y este es un ejercicio que ya lo habíamos elaborado, ¿verdad? O por lo menos la información es del ejercicio que ya habíamos hecho, el cálculo de la media, ¿sí? Donde un gerente requiere de una muestra de 600 cuentas de cheques, calcular, en este caso, la mediana. Aquí lo que hice fue pues traer la tablita de datos, ¿verdad? Donde n, hacer la sumatoria de las frecuencias, n igual a 600 cuentas de cheques, ¿verdad? Donde estamos hablando de una clase agrupada de saldos, de cuentas de cheques, ¿verdad? Ok, traje la fórmula para que nos guiemos, nos sea una guía. Lo primero que nosotros debemos de identificar son esos elementos de la fórmula. Pero cuando yo veo esos elementos de la fórmula, me pregunta por n, yo ya conozco que n es igual a 600. De ahí me dice la suma de todas las frecuencias hasta la clase mediana, pero sin incluirla. La frecuencia de la clase mediana, el ancho del intervalo de la clase, límite inferior del intervalo de la clase. Lo que yo veo ahí es que me dice que yo primero dejo de ubicar la clase mediana. Porque si no, yo entonces no voy a poder encontrar los elementos de esa fórmula. ¿Sí? Debo de partir entonces de cuál va a ser mi clase mediana. ¿Y cuál va a ser mi clase mediana? Pues ese va a ser el primer paso, ¿verdad? Y vamos a poner primer paso. Identificar la ubicación de la clase mediana. Ese va a ser mi primer paso. ¿Sí? Identificar la ubicación de mi clase mediana. ¿Cómo identifico yo la ubicación de la clase mediana? Pues vamos a utilizar la fórmula para datos no agrupados. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula? N más 1 entre 2. ¿Sí? La fórmula va a ser N más 1 entre 2. Yo les pregunto, ¿qué valor tiene N en este ejercicio? 600. 10. Sí. Alguien ahí dijo 10. 10. 10. ¿Qué valor tiene N? 10 porque estamos contando clase. Ese es un error que comúnmente cometen. No distinguir 600, datos agrupados y datos no agrupados. ¿Sí? Si esto fuese datos no agrupados, N sería igual a 10. Pero como aquí no estoy trabajando con 10 elementos, aquí estoy trabajando con 600 datos. Que estén agrupados es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí hay 600. Es más, aquí les tengo hasta en negrito, N igual a 600. ¿Sí? Ojo con eso. Si de ahí ustedes no saben ubicar la clase mediana, la información que ustedes van a utilizar para calcular esa fórmula va a estar errónea, va a estar mala. ¿Sí? Entonces, N más 1 entre 2, es decir, 600 más 1 entre 2. ¿Sí? 600 más 1 entre 2. ¿A cuánto es igual eso? 300.5. 600 más 1. Lo voy a poner entre paréntesis. 600 más 1 y que me lo divida entre 2. ¿Cuánto le da? 300.5. ¿Sí? O sea que la ubicación de mi clase mediana está en el dato, dice 300.5. Yo les pregunto, ¿dónde estaría ubicada o cuál sería la clase mediana? Si yo me tengo que guiar por ese 300.5. En el número 7. La clase 7. Número 7. Clase 7. ¿Por qué el número 7? Porque es 300.5. Ya sería como 301. Ajá, pero 300, cuando usted me dice que es 300.5, usted me está diciendo que ese 300.5 está aquí en ese saldo. A eso me imagino que se están basando para decir que esa va a ser la clase mediana. Ahora, yo les pregunto a ustedes,
Para calcular la ubicación, ¿qué necesité yo? Necesité n, calcular n más 1 entre 2, ¿verdad? O sea, la información o mi insumo de información para poder calcular esta ubicación no fueron los saldos. ¿Por qué me voy a basar yo entonces en los saldos para calcular esa ubicación? Yo lo que utilicé fueron las frecuencias. Por ende, entonces, este saldo 300.5 no representa, perdón, este dato 300.5 no representa un saldo, representa unas frecuencias. Y si eso representa frecuencia, entonces, ¿dónde está mi clase mediana? ¿Cuál sería entonces mi clase mediana? Pues yo tendría que ver dónde se me agrupan 300.5 cuentas. ¿Sí? Es decir, en la primera clase yo tengo agrupadas ¿cuántas cuentas? ¿Cuántas cuentas tengo agrupadas en mi primera clase? 49.90. No, ¿cuántas 78. cuentas? ¿Cuántas cuentas tengo agrupadas? 78 cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se agrupan 78 cuentas de cheques. Muy bien. Entonces quiere decir que yo aquí todavía no alcanzo este valor. Ok, sumémosle la segunda clase. 78 más 123. 201. 201 cuentas de cheque, ¿verdad? Todavía no alcanzo yo ese elemento. Sumémosle la tercera clase. 388. 388 se pasa, ¿verdad? Pero yo sé que ahí está ubicada, ¿sí? O sea, es decir, si la clase anterior no alcanza, la clase que sigue se pasa. Sí, se pasa, pero ahí está ubicada. Recordemos que aquí están ubicadas las cuentas de $100 a 149.929, 150, digamos, ¿verdad? Con una agrupación de información de 187 cuentas, ¿sí? O sea que yo tengo que saber cuál es el valor estimado que se encuentra o que representa mi clase mediana. Yo lo único que encontré fue la ubicación. Ahora, ¿cuánto está representando eso? No lo sé. Para eso entonces yo debo de despejar esta fórmula, ¿sí? Y esa va a ser entonces mi segundo paso. Mi segundo paso va a ser encontrar el valor que representa la clase mediana. Encontrar el valor que representa la clase mediana, ¿sí? O sea, voy a decir mediana va a ser igual, ¿sí? Mediana va a ser igual. Voy a utilizar entonces esa fórmula. Mediana es igual a n más 1 entre 2, eso ya lo conozco, ya lo calculamos, va, n más 1 entre 2, ya eso ya lo sé, ¿sí? Es decir, que n más 1 entre 2 es 600 más 1 entre 2, ¿sí? Menos, ahí viene paréntesis, f. ¿Qué representa f en esa fórmula? Suma de todas las frecuencias. Suma de todas las frecuencias hasta la clase media, dice ahí, pero es mediana. Hay que corregir eso. Hasta la clase mediana, pero sin incluirla. O sea, me está diciendo que sume todas las frecuencias hasta llegar a la clase mediana, pero que no la incluye. Serían los 388 entonces. Sumémoslo. Sumemos 78 más 123. 201. 201, ¿verdad? Porque me está diciendo que no incluya la frecuencia de la clase mediana. Entonces sería 201 más 1. ¿Sí? 1. 201 más 1. ¿va? Luego está dividido entre FM. ¿Y FM qué representa? Frecuencia de la clase mediana.
frecuencia de la clase mediana. ¿Cuál sería la frecuencia de la clase mediana? 187. Sí, 187, ¿verdad? Esa es la frecuencia de mi clase mediana. Vean lo importante de poder identificar la clase mediana, ¿sí? Si ustedes no ubican la clase mediana o la ubican mal, quiere decir entonces que al desarrollar esta fórmula van a utilizar información que no es correcta, ¿sí? Y van a arrastrar ese error a una respuesta incorrecta. Ok. Luego yo tengo fuera del corchete, tengo W. ¿Qué representa W? Ancho de intervalo de clase. ¿Cuál es el ancho del intervalo de la clase? ¿Cuál es el ancho del intervalo? 50. 50. 50, ¿verdad? O sea, recordemos que estas clases se componen por límite inferior y límite superior. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior? En este caso 49.99, ¿verdad? Pero nosotros, como estamos trabajando con monedas, con datos monetarios, lo redondeamos 50, ¿verdad? Ok, más LM. LM. ¿Qué representa LM? 100. Representa el límite inferior del intervalo de la clase mediana, que es igual a 100. ¿Sí? Como les dije, una clase está compuesta por dos límites. Límite inferior, que en este caso sería 100, y límite superior, que en este caso es 149.99, ¿verdad? Pero lo que me está pidiendo solo es el límite inferior. Muy bien. Ahora, yo voy a desarrollar aquí la fórmula como que si yo estuviese en un papel o estuviese en una pizarra, ¿verdad? No voy a aplicar una fórmula en una celda de Excel. Yo podría incluso meter toda esta ecuación en una celda de Excel y me lo va a resolver. Pero yo lo voy a hacer como que voy paso a paso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, mejor dicho, ustedes lo van a hacer. Háganlo Tengo ahí. una pregunta. Ujú. ¿Cuál es el ancho, lo que representa la letra W? El ancho del intervalo de la clase, o sea, el valor que hay entre el límite inferior al límite superior. De 100 a 149.99, ¿cuánto hay? ¿Qué diferencia hay? 50. Ujú. Ok. Entonces, ese valor siempre se va a encontrar en la línea de la clase mediana. Sí, en el ancho que existe en esa clase. Entonces, si fuera de 100 a 199, el ancho sería 100, ¿verdad? En ese caso. Sería, exacto, sería 100. Ok, gracias. Muy bien. Y siempre se redondea, Lick. Miren, nosotros podemos poner 49.99. Un centavo, lo que va a variar la respuesta es algo insignificante. O sea, no va a cambiar mucho. Yo lo redondeo porque vamos a trabajar, porque vamos a calcular esta ecuación y así trabajar con datos cerrados, ¿verdad? Si se fijan, los demás elementos son números enteros, no cuentan con decimales, ¿sí? Para homologar datos nada más. Pero ustedes lo podemos hacer, pero un centavo es lo que puede variar. No va a ser algo significativo. Lick, una pregunta. Lo que Sí. el resultado que me da dentro de los corchetes lo multiplico por lo que está afuera o se suma. Ahí tiene que aplicar la jerarquía de los símbolos. ¿Qué tiene jerarquía? ¿La multiplicación o la suma? La multiplicación. Vamos a ver si ya tienen la respuesta. ¿Cuánto les da? 126.35. 126.35. ¿Alguien más? Fíjense que la respuesta, un buen consejo o un tips. La respuesta que nosotros debemos de encontrar debe ser una respuesta que se encuentre dentro de este saldo. Nosotros al ubicar esta clase, tomamos y sustraemos la información de esta clase.
la respuesta que obtenemos debe de estar dentro de esta clase. O por lo menos en el rango de esa clase. ¿Sí? Ahorita aquí acaba de decir 126, creo. 126 está dentro de esto. O sea, ahora si usted me da una respuesta fuera de esto, pues es obvio que está mala. 118, Lick. 118. Ok, también está dentro. ¿Quién le da algo diferente? Calculémoslo. Calculémoslo. Aquí, como les dije. ¿Cómo dice? Bueno, ya les había dicho que lo vamos a hacer como que estuviéramos en la pizarra. Así a pie. Lo primero que hacemos es resolver lo que está dentro de los corchetes, ¿verdad? Sí, dentro de los corchetes está n más 1 entre 2 menos fm 1 más 1 entre fm. Pero como vamos por paso, decimos n más 1 entre 2 ya sabemos que es igual a 300.5, ¿verdad? Y 201 más 1 es igual a 202. Con eso resolvimos lo que estaba, o parte de lo que está todavía en el corchete. ¿Qué hacemos después? 300.5 menos 202, ¿cuánto es? A ver, ¿me ayudan con ese dato? 300.5 menos 2. 98.5. 98.5. 8.5. Ok. Lo que sigue es dividir 98.5 entre 187. Ahora, lo que vamos a encontrar aquí es un factor. Lo ideal sería que tomemos todas las cifras después del punto. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 98.5 entre 187. 0.5267. Vamos a ver, repítamelo despacio, por favor. 98.5 entre 0.52. 67, 37. Ese ejercicio como puta no me van a uno a llenar de ejercicio y dejar demasiado. 67. 52. 67. 67. 37, 96, 7. 96.7. Lo ideal es poner todas las cifras después del punto para que la respuesta sea más acertada. Ahora, lo que podemos redondear es la respuesta final, ¿verdad? Ahora, aquí es lo que decía la compañera, multiplico o sumo. Aquí pues hacemos jerarquía de los símbolos, o sea, la multiplicación antes de la suma, ¿verdad? Entonces, multiplicamos este factor por 50. ¿Cuánto nos da? 26.336898.4. 26.34, digamos. Ya esto ya lo podemos redondear, que va a ser la respuesta final, más 100, ¿verdad? Sería la respuesta. Y por último decimos, pues, 26.34 más 100. 126.34. 126.34 sería mi respuesta final, ¿verdad? Es decir, que el valor que representa mi clase mediana es de 126.34, bueno, mejor dicho, dólares, ¿verdad? ¿Sí? 126.34 dólares. Como yo les dije, esa clase, esa respuesta o ese valor que representa debe estar dentro de este rango, de esta clase, ¿verdad? Y 126.34 sí se encuentra dentro de esa clase. Veamos otra cosa. Veamos que la clase mediana se encuentra justamente en la clase que mayor frecuencia tiene. ¿Sí? Por lo general, las medidas de tendencia central se ubican donde está la mayor proporción de información. La media, la mediana, lo acabamos de ver. Y el jueves que veamos la moda, vamos a ver también qué comportamiento tiene.